Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi intención es hablaros de las modalidades de control a las que se sujeta el órgano de contratación en todos los procedimientos de contratación. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que tendríamos sería el protagonista principal de todo procedimiento de contratación va a ser el órgano de contratación, que con esta nueva ley, a los principios a los que se sometían las leyes anteriores, pues no hay que olvidar que su responsabilidad primera es la de proveernos de bienes y servicios a las administraciones. El texto refundido ya le incluía obligaciones pues, de buscar eficiencia en los recursos, publicidad, transparencia. Pues esta nueva ley le ha impuesto todavía más obligaciones, por así decirlo, pues en materia de criterios sociales, medioambientales, incluso de incorporación de las pequeñas y medianas empresas, que a partir de ahora el órgano de contratación tiene que introducir una serie de criterios a lo largo del procedimiento. Entonces, bueno, el órgano de contratación, que en principio, a medida que le van imponiendo más obligaciones, debería tener, por así decirlo, más libertad para poder actuar. Vamos a ver que a lo largo del procedimiento hay una serie de órganos que actúan y que van a impedir entre comillas, que le van a marcar criterios al órgano de contratación. En primer lugar, os pongo ahí la Junta de Castilla y León, pero bueno, cuando os pongo ahí los órganos, me refiero indistintamente tanto a los órganos estatales o los órganos autonómicos. En primer lugar, el órgano de contratación, en determinados supuestos, va a necesitar autorización para contratar, con lo cual, al final, no va a tener esa libertad para poder llevar a cabo sus funciones, sino que en determinados supuestos va a requerir unas autorizaciones. Autorizaciones que nosotros en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León las tenemos previstas en la Ley de Presupuestos, y la Ley de Contratos nueva las ha concretado más y nos ha dado, por así decirlo, más pistas. Por ejemplo, los acuerdos marco antes no estaban previstos. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la Junta de Castilla y León, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, los acuerdos marco no están sometidos a autorización previa de Junta. La interpretación que se ha hecho es que un acuerdo marco, en la medida en que no están definidos todos los términos de un contrato, requerirán de ir a Junta a medida que luego los contratos basados superen o no los umbrales fijados en la Ley de Presupuestos, en nuestra Ley de Presupuestos, con carácter general los 2 millones de euros, para poder requerir la autorización de la Junta. En el ámbito estatal, no. En el ámbito estatal, la autorización previa de Consejo de Ministros ha establecido que los criterios establecidos para los distintos contratos son también aplicables a los acuerdos marco, tanto acuerdos marco como sistemas dinámicos de adquisición. Y luego ya los contratos derivados, los contratos basados en acuerdos marco, ya no van a requerir esa autorización. Esto tiene su lógica porque, bueno, lo normal es que luego un contrato basado en un acuerdo marco, pues se busque siempre una cierta agilidad, una cierta rapidez en el mismo procedimiento, que nosotros ahora mismo, en la interpretación que se está dando a la Ley Anual de Presupuestos en esa autorización previa de Junta, pues no estamos consiguiendo. Habrá que ver pues cómo sale este año la Ley de Presupuestos, este año, el año que viene. Pero lo cierto es que ahora mismo la Ley de Presupuestos, en la medida en que no prevé los acuerdos marcos, no veo motivos para cambiar el criterio que se estaba siguiendo hasta ahora, con lo cual los acuerdos marcos seguirían sin necesitar, en nuestro caso, acuerdo de Junta, pero en el ámbito estatal lo que no va a tener la autorización previa de Junta van a ser los contratos basados en los acuerdos marcos. Otro órgano que va a aparecer en el procedimiento de contratación y va a impedir al órgano de contratación esa cierta libertad para llevar a cabo sus fines son los distintos tribunales de recursos contractuales. Los tribunales de recursos contractuales, como sabéis, fueron una novedad de la Ley 30/2007 para hacer cumplir las directivas de recursos, y debieron ser un éxito porque el legislador actual ha ampliado su ámbito objetivo. De tal manera que si antes estaban ligados a umbrales comunitarios, solo eran susceptibles de recurso aquello con carácter general, estoy hablando, solo eran susceptibles de recurso aquellos contratos que estaban sujetos a regulación armonizada. Ahora mismo se ha bajado el umbral y, por un lado, desaparece esa vinculación con los contratos armonizados,
De hecho va a haber contratos, por ejemplo, todos los contratos del anexo cuarto, que son lo que podemos llamar los contratos de servicios a las personas, que son contratos que desde el ámbito comunitario pues tienen un umbral más amplio y, por así decirlo, tendríamos cierto margen en el ámbito estatal para una regulación más flexible. Pues el legislador estatal ha querido que esos contratos de servicio, por lo general, cuando superen el importe de los 100.000 euros, van a ser siempre susceptibles de recurso contractual. Además, ha ampliado el ámbito de aplicación, con lo cual, además de los contratos, los actos propios de la contratación, que van a ser susceptibles de contratación, somete a recurso tanto las encomiendas de gestión que poco a poco va siendo un instrumento normal de ejecución de la contratación, de ejecución de gasto, y también van a ser susceptibles de recurso, y también los modificados que antes no eran susceptibles de recurso ante estos tribunales, y a partir de ahora sí que podrán ser objeto de recurso. Respecto a este recurso, comentar únicamente que, bueno, el carácter suspensivo que con carácter general tiene este recurso le va a impedir al órgano de contratación, al final, cada órgano que tiene que intervenir en un procedimiento es tiempo para que el órgano de contratación pueda tener en plazo, pueda llegar a buen término su contratación. Y aquí yo sí que echo de menos alguna medida legal, porque en la práctica estos recursos se han convertido en una herramienta que tienen los propios contratistas. Por ejemplo, un contratista que tiene un contrato de servicios ahora mismo en ejecución, a medida que se está licitando el nuevo contrato, está siendo casi regla general que el contratista recurre al Tribunal de Recursos, como tiene carácter suspensivo ese recurso, consigue que su ejecución vaya más allá del periodo inicialmente previsto y, por así decirlo, eso le está saliendo gratis, porque no hay ninguna medida, es una ley demasiado, a mi entender, es demasiado garantista para el contratista y no prevé ningún régimen sancionador, ninguna medida que le inhiba de llevar a cabo estos recursos. Pero bueno, al final es por así decirlo, un órgano más, aparte del órgano de contratación, que va a fijar criterios a la hora de la contratación. Luego también están los tribunales de justicia. Lógicamente, si los que contratan son las administraciones, en función del tipo de contratos, tanto la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción civil, va a tener algo que decir en el ámbito de la contratación. Además, con esta ley, la jurisdicción contenciosa, por así decirlo, amplía un poco su ámbito de aplicación, porque entiendo que con esta ley hay así como antes había una tendencia de cierta huida del régimen administrativo, con esta ley como que vuelve a la sede contencioso el ámbito de la contratación, y así son objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso tanto los modificados de contrato, con independencia del poder adjudicador que lo lleve a cabo, como todos los actos de preparación y adjudicación, no solo de las administraciones públicas, sino de todos los entes del sector público. Entonces, bueno, al final es otro órgano, los tribunales de justicia, que van a incidir en la opinión que en su momento pueda tomar el órgano de contratación. También van a intervenir en el procedimiento los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos, en principio, con esta ley, el artículo 191, perdón, a la hora de regular los supuestos en los que intervienen los servicios jurídicos, estoy hablando en el ámbito estatal, en principio son los mismos supuestos, porque dice que intervendrán cuando se ejerza alguna prerrogativa administrativa. Lo que pasa es que esta ley lo que hace es ampliar el número de prerrogativas administrativas y supuestos que antes no estaban sujetos a informe jurídico, como es, por ejemplo, una suspensión de un contrato o una declaración de responsabilidad en ejecución de contrato o la posibilidad de inspeccionar las instalaciones del contratista durante la ejecución del contrato. Entiendo que con la nueva ley esto tiene la consideración de prerrogativas administrativas y, por lo tanto, va a haber una nueva opinión de otro órgano, aparte del órgano de contratación, que tendrá que tener en cuenta el órgano de contratación, como son los servicios jurídicos. Entonces, bueno, como vais viendo, se va rellenando un poco los distintos órganos que van interviniendo. Otro de los que intervienen van a ser los órganos de control externo, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Consultivo. Los supuestos de intervención van a ser, básicamente son los mismos, lo único que con las modificaciones
Antes era cualquier modificación que superara los umbrales establecidos en la propia ley. Ahora solo van a ser las modificaciones no previstas, las modificaciones que no estuvieran inicialmente previstas en pliegos, pero amplía, porque no solo van a ser las de las administraciones públicas, sino la de todos los entes del sector público, con lo cual estos entes, que en teoría, por así decirlo, estaban poco acostumbrados a ver contratos celebrados por órganos no administrativos, van a tener que pronunciarse sobre la forma de actuar de órganos hasta ahora para ellos desconocidos para ellos. Además, en el caso de la Comunidad de Castilla y León, el Consejo Consultivo, cuando se constituyó el Tribunal de Recursos Contractuales, se encomendaron las funciones al Consejo Consultivo. Esto hace que con la nueva ley el Consejo Consultivo, llamemos Consejo Consultivo Tarcil, hemos visto antes que en determinados supuestos se va a tener que pronunciar, como son, por ejemplo, en algunos modificados. Además, hemos visto que los modificados pueden ser objeto de recurso ante los tribunales de recursos. Esto hace que el Consejo Consultivo, en el caso de Castilla y León, que está encomendada a las funciones incluso de recurso contractual, el mismo órgano va a tener que pronunciarse en momentos distintos sobre un mismo procedimiento. ¿Hasta qué punto eso va a poder influir en la independencia e imparcialidad de este órgano, sobre todo teniendo en cuenta, por así decirlo, la escasa dotación de medios con la que tiene ahora mismo tanto el Consejo Consultivo en su faceta de Consejo Consultivo como de Tribunal de Recursos? Entonces, bueno, esto nos va a ocurrir tanto en las modificaciones como en aquellos otros actos que, siendo susceptibles de recursos, es imperativo por ley el pronunciarse en el ámbito consultivo, como son, por ejemplo, los acuerdos de rescate de concesiones. Entonces, bueno, es otro órgano más que al órgano de contratación le va a le va a decir instrucciones cómo ejercitar sus funciones. Y luego, aparte, tenemos otros dos órganos que, por así decirlo, son los dos órganos típicos de control de los órganos de contratación, que son tanto los tribunales de cuentas, órganos de control externo, en nuestro caso Consejo de Cuentas, y la intervención. A estos me voy a referir más tarde, por eso ahora únicamente los menciono, pero que sepáis que son dos órganos más cuya opinión tendrá que tener muy en cuenta además los órganos de contratación. Luego, otro órgano más que establece la ley es la Junta Consultiva. Junta Consultiva que con la nueva ley ha cambiado de denominación, ahora pasa a ser la Junta Consultiva del Estado, que entre sus atribuciones, además de las atribuciones típicas de promover la modificación de normas, fijar criterios interpretativos, cada una en su ámbito, en la Junta Consultiva del Estado en el ámbito estatal y en el caso de Castilla y León en el ámbito autonómico, le atribuye unas funciones en materia de gobernanza de contratación administrativa junto con otros órganos que vamos a ver más tarde. Entonces, bueno, la Junta Consultiva, la verdad, estuvieron con la Comisión de Reforma de las Administraciones, allá por el año 2012, se planteó incluso la supresión de las distintas juntas consultivas autonómicas por una serie de ineficiencias, sobre todo porque las distintas juntas consultivas se encontraban que había distintos criterios interpretativos para un mismo texto normativo, que además en su mayoría tiene carácter básico, con lo cual nos encontramos con que había disposiciones dictadas por el Estado con carácter básico para todas las administraciones y las distintas juntas consultivas estábamos haciendo interpretaciones no uniformes. Por ser un poco no muy fuerte en el término, estamos haciendo interpretaciones que no coincidían del todo y en su momento se planteó la supresión de las juntas consultivas. Además, se daba el caso que las entidades locales indistintamente podían acudir tanto a la Junta Consultiva Estatal como a la Junta Consultiva Autonómica. Y se daba el caso que había entidades locales que estaban haciendo la misma pregunta a juntas consultivas, tanto a la estatal como a la autonómica, con el resultado de que las respuestas luego no eran coincidentes. Entonces, bueno, esto se traducía, por ejemplo, en el antiguo artículo 151, cuando se establecía el plazo de 10 días que la ley otorgaba al adjudicatario que había presentado la mejor oferta, si ese plazo era o no ampliable. Había juntas consultivas, por ejemplo, la del Estado, también Castilla y León en ese caso acertamos y coincidimos con el Estado, entendíamos que era un plazo no prorrogable, pero había otras juntas consultivas, como Aragón,
que entendían que sí que era prorrogable y era aplicable con carácter supletorio la ley administrativa, la ley, en su momento la ley 30, y se podía prorrogar por la mitad del plazo. Entonces, bueno, esto esta vez ha pasado con la nueva ley. Llevamos poquito tiempo, pero todos conocéis que el artículo 118.3, del que me parece que esta mañana ya os han comentado algo, ha sido objeto de interpretación tanto por la Junta Consultiva del Estado. 118.3, que hablo sobre los contratos menores, sobre duración, fraccionamiento de gastos de los contratos menores, que tiene carácter básico, y distintas juntas consultivas han hecho opiniones totalmente distintas a la que ha hecho la Junta Consultiva del Estado. Por ejemplo, se ha pronunciado Aragón, se ha pronunciado la Junta del País Vasco, se ha pronunciado Andalucía, se ha pronunciado Galicia, se ha pronunciado Cataluña, y creo que ningunas han tenido la misma. Unas cogen del Estado una cosa, otras cogen otra, otras no cogen ninguna, con lo cual, al final, los criterios no son siempre del todo coincidentes. Para solucionar esto, yo creo que la ley creó lo que se llama el Comité de Cooperación en materia de contratación pública, que es un ente encuadrado dentro de la Junta Consultiva en la que participan las distintas comunidades autónomas y entidades locales, representantes de las entidades locales, un poco para coordinar criterios. Lo cierto es que este Comité de Cooperación se constituyó en febrero de este año y hasta ahora todavía no se le conoce ninguna acción que haya llevado a cabo para coordinar estas. De hecho, los resultados no están siendo muy coordinadores, por así decirlo, pero daremos ese margen de confianza a ver en lo que se traduce esta coordinación de criterios interpretativos en materia de contratación. Bueno, otro órgano que aparece en la ley es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la antigua Comisión Nacional de la Competencia, y esta comisión, la ley anterior, el texto refundido del 2011, estableció un cierto protagonismo, que cada órgano de contratación que tuviera conocimiento de conductas que pudieran atentar contra la libre competencia, que podía consultar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Esta regla general se ha introducido también dentro de los principios generales de la contratación, con lo cual esta disposición, por así decirlo, genérica sigue apareciendo, pero además la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia establece en la ley que los distintos órganos de contratación, incluso las mesas de contratación, están obligadas, que cuando tengamos conocimiento de una mesa de contratación de conductas colusorias contra la Ley de Defensa de la Competencia, estamos obligados a comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y hace remisión a un procedimiento reglamentario que, lógicamente, todavía no se ha desarrollado, pero con esa comunicación tendría efectos suspensivos, con lo cual el órgano de contratación, otra vez más, tenemos más plazo para no poder llevar a cabo al final el acto de adjudicación, que es lo que le interesa, por así decirlo, al órgano de contratación. Además, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por así decirlo, adquiere cierto protagonismo con la nueva ley, porque además de pasa a ser miembro nato de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, miembro nato con voz pero sin voto, y además es destinatario de determinados informes que va a hacer la Oficina de Supervisión, que veremos luego. Incluso puede elevar propuestas a la propia Oficina de Supervisión para incluir en su Estrategia Nacional de Contratación, que veremos ahora. Bueno, como veis, se va llenando ya de órganos. Un órgano nuevo que no aparecía en la ley anterior es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La ley establece con carácter general que se tiene que publicar todo lo que, a la hora de publicar, una vez formalizado el contrato, se tienen que publicar todos los datos relativos a la adjudicación, y en determinados supuestos, pues cuando la publicación de determinados datos puede dar lugar a la inaplicación de una norma o fuera contraria a intereses generales o intereses particulares comerciales de los propios licitadores, el órgano de contratación puede no publicar determinadas informaciones, pero tiene que recabar con carácter preceptivo pero no vinculante, el informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este informe, esto está establecido también en una norma con rango básico, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León hay también un órgano similar,
pero entiendo que en la medida que tiene carácter básico, ese informe habrá que requerirlo al Consejo Estatal y hasta que el Consejo Estatal no se pronuncie, pues no podemos decidir si nos apartamos o no de su criterio. Y bueno, y el último órgano que os pongo ahí, este no tiene logo, porque es un órgano que se creó, está previsto en la ley, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Administrativa. Es un órgano que está previsto en la ley, se creó el viernes pasado en Consejo de Ministros, el Real Decreto se aprobó el viernes pasado, se publicó el sábado en el boletín y viene a ser, por así decirlo, la piedra angular de toda la gobernanza administrativa en materia de contratación. Esta oficina independiente es vinculante para todo el sector público autonómico, para todo el sector público, tanto estatal, autonómico como local, en materia de contratación administrativa, y básicamente se va a traducir en la aprobación de sus funciones, aparte de velar por el correcto cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, la correcta ejecución de las prerrogativas por parte de la Administración. Va a aprobar lo que llaman la Estrategia Nacional de Contratación, que es el instrumento programático con carácter cuatrienal que va a fijar todas las líneas de actuación en materia de contratación. Además, en esta oficina, la propia ley reside lo que llama la Oficina Nacional de Evaluación, que también en determinados tipos de contratos, concesiones de obras, concesiones de servicios, tiene que pronunciarse con carácter previo cuando se vaya a revisar tarifas o cuando vaya a haber un reequilibrio en las concesiones. Y en el caso que el órgano de contratación decida separarse de los criterios de la Oficina Nacional de Evaluación, tendrá que motivarlo y además ese informe tendrá que ser objeto de publicación en los perfiles de contratación. Pues bien, como veis, el órgano de contratación, que en principio debería tener, cada vez le impone más obligaciones, pues de lo que os comentaba, eficiencia en el gasto público, criterios de transparencia, ahora criterios sociales, medioambientales. A la hora de llevar a cabo sus funciones va a tener que contar con todos estos órganos, órganos que, bueno, desde mi punto de vista, no por tener más control se tiene un mejor control. Entonces, habrá que ver ahora cómo se coordinan todos estos órganos, porque estoy convencido que nos encontraremos con criterios interpretativos. Por ejemplo, la Oficina Independiente de Supervisión puede interpretar, incluso dar criterios interpretativos a los distintos órganos de contratación, bien con carácter general o bien con carácter particular a algún órgano en concreto, y tienen carácter vinculante. Así como las juntas consultivas no tienen carácter vinculante, las interpretaciones que haga la Oficina Independiente sí que van a tener carácter vinculante. Entonces, nos encontramos con que a los que ya había antes de la Ley 9/2017, nos encontramos con muchos más órganos, nos encontramos con muchas más obligaciones de información y, bueno, a título de ejemplo, yo he sacado un listado de los distintos informes en los que se va a traducir toda esta gobernanza y, bueno, pues, por ejemplo, va a tener que haber un informe trienal de la Junta Consultiva del Estado a la Comisión Europea, un informe trienal de supervisión a la Oficina Independiente, un informe anual de supervisión de la Oficina Independiente de Regulación que se remitirá también a la Junta Consultiva del Estado, el informe anual de la Intervención General del Estado, las intervenciones autonómicas que tiene que remitir también a la Oficina Independiente, el informe anual de actuación de la Oficina Independiente. Todos estos están regulados en artículos distintos, con lo cual entiendo que son informes distintos. También el informe bianual del Comité de Cooperación, la memoria anual de la Oficina Nacional de Supervisión. Como veis, al final, no sé cómo os quedan ganas de ser órganos de contratación, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, como os comentaba, estos son los distintos órganos que, bueno, tanto en leyes anteriores como en leyes actuales se han creado. Y me voy a referir expresamente a los dos órganos, por así decirlo, más controladores, que son el encargado del control externo, que son el Tribunal de Cuentas, en el caso de Castilla y León, el Consejo de Cuentas, y el control que lleva a cabo la intervención. Entonces, bueno, el control del Tribunal de Cuentas no es que haya grandes novedades en la regulación de la nueva ley, porque por ley los distintos órganos estaban obligados a remitir una información a los 3 meses de formalizar los distintos contratos y, aparte, el Tribunal de Cuentas había sacado una resolución del presidente diciendo que anualmente se tenía que remitir una relación de todos los contratos, exceptuando la contratación menor que se había realizado durante el ejercicio. Con la nueva ley sigue habiendo obligación de remitir estos dos tipos de información, tanto en función de los importes hay que remitir esa información
pero lo que antes era una obligación que venía establecida por una resolución del presidente del Tribunal de Cuentas, ahora la ley con rango legal ha establecido la obligación de remitir una relación de todos los contratos, incluido la contratación menor, con lo cual es mucho más amplia que lo que establecía la resolución del presidente del Tribunal de Cuentas, y lo único que excluye de remisión son aquellos contratos menores de 5.000 euros que se hayan hecho efectivo a través del sistema de caja fija. Ese tipo de contratos no habría que remitir al Tribunal de Cuentas, pero a partir de ahora se amplía el número de contratos que el Tribunal de Cuentas tiene conocimiento de que se han llevado a cabo por los distintos órganos de contratación. En el ámbito autonómico, el Consejo de Cuentas también tiene su propio acuerdo del año 2009 es el Reglamento de Organización y Funcionamiento de qué es lo que hay que remitir, y viene a decir que cuando el órgano de contratación esté obligado, publique los contratos en el Registro Público de Contratos de Castilla y León, con esa publicación ya es suficiente para remitir contratos. Entonces, bueno, una vez que los distintos órganos de control externo tienen los contratos que se les ha remitido, bien en esa relación de contratos o bien esa copia certificada y documento de formalización que se les remite, lógicamente estos órganos de control van a tener que llevar a cabo, a través de sus técnicas de muestreo, con unos criterios y unos parámetros objetivos y que sean representativos de toda la muestra, llevarán a cabo sus controles para, a partir de ahí, sacar conclusiones que puedan extrapolar a todos los contratos y expedientes que ellos no han examinado, pero que han tenido conocimiento. Y en este extremo quiero llegar a lo que, por ejemplo, el Consejo de Cuentas, aprovecho que no he visto mucha gente del Consejo de Cuentas, fui por aquí, Andrés sí le he visto. Por ejemplo, el Consejo de Cuentas este año, al analizar la contratación llevada a cabo por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a la hora de llevar a cabo sus trabajos, pidió tener acceso a la plataforma Duero, que nos ha comentado antes Jorge. El año 2015, por así decirlo, fue el año en que se empezó a generalizar ya el uso de la plataforma Duero, y desde los órganos responsables decidieron remitir la relación de expediente, remitir lo que las normas, tanto las normas que el propio Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas como la Ley de Contratos en su momento, el texto refundido, nos obligaba. Lógicamente, el Consejo de Cuentas, a la hora de analizar el alcance y las limitaciones de su informe, vino a decir que no se había facilitado el acceso telemático a la plataforma Duero de forma indiscriminada y que eso limitaba el alcance de la fiscalización. Entonces, bueno, sinceramente nos sorprendieron estas conclusiones cuando ellos en todo momento habían tenido acceso a la información que tanto por ley de contratos como por sus propios reglamentos de funcionamiento estamos obligados a remitir. Otra cosa es lo que antes Jorge ha comentado, de que la remisión de esa información tenía que haber sido a través de los medios electrónicos, que con la Ley 40/2015 estamos obligados a relacionarnos todas las administraciones entre sí a través del Esquema Nacional de Interoperabilidad, de acuerdo con los formatos y con los registros que en nuestro caso deberían ser, según el propio artículo 16 de la Ley 40, deberían ser interoperables entre sí y fijarnos nuestros criterios para que toda la información nuestra, por así decirlo, fluya de manera rápida para poder llevar a cabo los controles. Bueno, para terminar con el Tribunal de Cuentas, comentaros que el control que hace el Tribunal de Cuentas es siempre un control posterior. Estos controles posteriores hacen que se extiendan no solo a cuestiones de mera legalidad, sino que vayan a cuestiones incluso de eficiencia en la gestión de los recursos, principios de buena gestión. Y esto hace que, por ejemplo, en las fórmulas matemáticas nos encontremos con que el Consejo de Cuentas, Tribunal de Cuentas también, pongan en cuestión en determinadas fórmulas, por ejemplo, fórmulas donde la mayor puntuación la obtiene la oferta que más cerca está del precio medio, o aquellas fórmulas que establecen umbrales de saciedad, también las que aumentan o disminuyen significativamente las diferencias entre las distintas fórmulas, entre las distintas ofertas, perdón, o, en fin, las que suponen atribuir puntuaciones a todo licitador por el mero hecho de presentar ofertas. Estos, bueno, son criterios que tiene el Tribunal de Cuentas, también el Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas incluso afirma sobre la complejidad de determinadas fórmulas. Y, bueno, desde el punto de vista de la legalidad, yo entiendo que no todas las fórmulas valen,
pero los únicos criterios que establece la legalidad, que establece la ley, anteriormente el texto refundido 3/2011 y ahora la ley 9/2017, los únicos requisitos que establecen a las fórmulas es que estén previstas en el pliego o en el anuncio de contratación, que siempre se atribuya mayor puntuación a la oferta más barata y menor a la más cara, lógicamente, y luego que se guarde una adecuada proporción. La ley no exige, en ningún caso no exige, y en este caso yo creo que ha perdido una oportunidad la ley, con lo cual si no lo ha hecho tampoco, a lo mejor es porque no ha querido, no exige tampoco una proporcionalidad pura en la fórmula, con lo cual tampoco impide esas pequeñas diferencias o mayores diferencias que se pueden establecer en las fórmulas. Y no solo eso, sino que, como dice el Tribunal de Recursos Contractuales, el Tribunal Central de Recursos Contractuales, si el órgano de contratación tiene plena libertad para fijar la ponderación de los distintos órganos de contratación, o sea, si puede ponderar, por ejemplo, una oferta económica con 5 puntos sobre 100, ¿por qué no va a poder querer que las diferencias entre las distintas ofertas sean más o menos amplias? ¿O por qué no va a querer que la proporcionalidad no sea una proporcionalidad pura o lineal y vaya, por ejemplo, por tramos? Entonces, bueno, estos son criterios que desde un control posterior que analiza el Tribunal de Cuentas, pues son admisibles y son legítimos, pero desde el punto de vista de la legalidad pura, entiendo que los únicos criterios son esos que os he dicho, y la nueva ley, la ley 9/17, lo único que exige es que la fórmula elegida se deje constancia en el expediente, justificando en el expediente la elección de la fórmula. Esto, bueno, es un requisito nuevo, pero no hay que olvidar que la ley anterior exigía la justificación de los distintos criterios, con lo cual es nuevo que se refiera solo a las fórmulas, pero ya debería estar en los distintos expedientes la justificación de por qué se utilizaban unas fórmulas u otras. Y bueno, ya para terminar, os voy a hablar de lo que es ya el control. Hemos visto el control externo del Tribunal de Cuentas y lo que es el control de los órganos internos se ha llevado a cabo por las intervenciones. Entonces, bueno, la ley de contratos tradicionalmente no ha sido ajena al control de la intervención y a lo largo de su articulado siempre ha habido distintas referencias al control de la intervención. Entonces, bueno, tradicionalmente siempre se mencionaba la intervención justo en el momento previo de aprobación del expediente, diciendo que se tenía que completar el expediente con la aprobación del gasto y, en su caso, la fiscalización previa. También hablaba de la fiscalización previa en los casos en los que se presentaba el proyecto por el contratista, los conocidos como contratos de proyecto y obra, donde hasta que no se conocía la solución ofertada por el contratista no se decidía aprobar el gasto, y la ley venía a decir que en ese momento es cuando se fiscalizará el compromiso del gasto. Y en la otra mención que tradicionalmente tienen las leyes de contratos era en el momento de la recepción, que decía que en todas las recepciones se tenía que comunicar a la Administración preceptivamente para su asistencia potestativa o no en el caso de que decidieran acudir. Pues bien, estas menciones siguen existiendo en la ley actual y, aparte, hay nuevas menciones, en lo que yo interpreto, lógicamente yo desde el punto de vista de la intervención, interpreto como un refuerzo de la labor de la intervención. Estas nuevas menciones, por un lado, se menciona la fiscalización del compromiso, que hasta ahora era ajena a la ley a la fiscalización del compromiso, y se menciona para decir que en el procedimiento simplificado, en el procedimiento abierto simplificado del artículo 159, la fiscalización del compromiso se va a realizar en un solo momento. Como sabéis, con la Ley 30/2007, cuando se introdujo los recursos contractuales, el recurso especial en materia de contratación, en ese momento se distinguió entre lo que era la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva, y los distintos órganos de control se planteaban si el control que se hacía con carácter previo al compromiso tenía que hacerse antes de la adjudicación provisional, la definitiva. Entonces, bueno, se decidió hacerlo antes de una y antes de otra. Y también en la formalización, bueno, había como varios, con carácter previo al compromiso había varios controles. Nosotros, aquí en Castilla y León, se empezó haciendo en los dos momentos y se decidió luego ya en el año 2010, con la Ley 34/2010, que modificó también el tema de la contratación, decidimos nosotros en Castilla y León solo hacerlo con carácter previo a la adjudicación. Pero, por ejemplo, en el ámbito estatal, en el momento del compromiso se fiscalizaba tanto la adjudicación como la formalización. Pues bien, la ley dice que para el procedimiento abierto simplificado solo va a haber una fiscalización en el momento del compromiso y tiene que ser en el momento previo a la adjudicación. Un poco lo que busca es reducir plazos, porque además da el plazo de 5 días para llevar a cabo esta fiscalización.
Otro momento que se habla de la función interventora en el ámbito de la contratación, como novedad en la Ley 9/2017, es que en el momento del pago del precio, cuando se haya pagado ya el 90% o más del precio, en el momento que se proponga un pago superior a ese importe, habrá que completar el expediente de propuesta de pago con la comunicación que se ha tenido que hacer a la intervención general para su facultativa asistencia o no al acto de recepción. Porque nos encontrábamos con contratos en los que los pagos se había instrumentado el pago a través de pagos a cuenta y podía llegar el momento en el que se había pagado el 100% del contrato y la recepción se hacía en un momento posterior, con lo cual la Administración, por así decirlo, escapaba en ese tipo de contratos, escapaban del control inherente a la comprobación material previa al reconocimiento de la obligación. Entonces, ahora, cada vez que se haga un pago superior al 90%, va a haber que acreditar que ya se ha comunicado a la Intervención General que se comunica para que la Intervención General decida o no asistir o no al acto de comprobación. Luego, además, en los modificados de obra, establece que en aquellos modificados de obra donde se introduzcan unidades que van a quedar posteriormente ocultas de manera permanente, una vez ejecutadas estas unidades, se tendrá que comunicar a la Intervención General para si quiere ir a comprobar la efectiva ejecución de estas unidades que van a quedar luego posteriormente ocultas. Y ello con independencia de que luego, en un momento posterior, la Intervención General decida o no acudir a la recepción general de la obra. Nos encontramos a veces que íbamos a ver obras donde, recuerdo, por ejemplo, en mi época yo estuve en su momento en Medio Ambiente y nos tocaba recibir sondeos y, bueno, se abría una arqueta y te decían ahí un sondeo de 200 metros. Pues bien, hacías un acto de fe y veías los 200 metros. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que quiere ahora anticiparse un poco la ley en estos tipos de contratos de obra. Y luego, además, en lo que yo interpreto este reforzamiento de la función interventora, para el ámbito de las entidades locales, establece que la fiscalización de los contratos, en todo tipo de contratos, va a incluir, va a extenderse a aspectos relativos a la sostenibilidad financiera y, además, establece la obligación en las entidades locales de que se tiene que comprobar todos los contratos, exceptuando los menores, tiene que haber una comprobación material de la inversión por parte del órgano interventor de las entidades locales. Esta ley se publicó en noviembre del 2017. En el mes de abril del 2017 se había publicado el Real Decreto 424 que establecía el régimen de control interno de las entidades locales y establecía para las entidades locales que habría que hacer una comprobación material de todos los contratos cuando su valor superara los 50.000 euros. Iba excluido. Entiendo que con esta nueva ley se ha cargado un Real Decreto que todavía no había entrado en vigor y ahora los órganos, las entidades locales van a tener que comprobar todos los contratos, que me expliquen cómo se comprueba la ejecución material de una limpieza. Pero lo cierto es que la ley no excluye de comprobación material ningún tipo de contrato, solo excluye los contratos menores. Con lo cual, las limpiezas, en teoría, también deberían ser objeto de comprobación material en las entidades locales. Bueno, ya para terminar, únicamente comentaros que desde el punto de vista de la función interventora, con esta nueva ley, determinadas entidades del sector público, en el ámbito de Castilla y León, los entes públicos de derecho privado, y de acuerdo con una interpretación que hicieron en su momento los servicios jurídicos, en febrero de este año, les considera administración pública, con lo cual están sujetos a toda la normativa de contratación pública que se establece para las administraciones públicas, incluidos prerrogativas a la hora de resolución y demás. Este tipo de entes, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, desde el Acuerdo 145-2015, de diciembre del año 2015, son objeto de función interventora. Y desde el punto de vista de la función interventora, la verdad es que se agradece que estos entes estén sujetos a derecho administrativo, porque a la hora de hacer un control previo de legalidad es mucho más fácil comprobar cómo estos entes se ajustan a la legalidad administrativa que no al derecho privado, donde en principio regiría el principio de libertad de forma y sería, por así decirlo, más difícil de controlar. Y por último... Pero te quedan 5 minutos. Vale, perfecto. Ya no me queda nada porque únicamente es comentaros el tema de la evaluación del control,
que con la nueva ley, una de las funciones que se impone a esta Oficina Independiente de Regulación y Supervisión es que tendrá que evaluar los criterios de control ex ante y ex post, como dice la propia ley, que establecen los distintos órganos de contratación para en su momento proponer medidas de refuerzo e incluso reasignar efectivos entre los distintos órganos de contratación. Entonces, esto va a exigir que las distintas intervenciones tengamos que remitir anualmente a esta Oficina Independiente de Supervisión un informe de todas las actuaciones de control que hemos llevado en el ámbito de la contratación, informes, entiendo, dentro del ámbito del control financiero. Ahora mismo, en el ámbito del control financiero, únicamente están haciendo controles en aquellos aspectos donde la fiscalización previa es de requisitos esenciales o son entes no sujetos a fiscalización previa. Con lo cual, yo me planteo que a partir de la nueva ley, desde el punto de vista de la intervención, tendremos que ampliar esos controles financieros posteriores, los tendremos que ampliar a todo tipo de contratos, incluso aunque estén sujetos a control pleno en función interventora. Y en este sentido, lanzo un reto a los distintos órganos de contratación, poniendo como ejemplo una resolución de la Intervención General del Estado. La Intervención General del Estado, en el año 2016, publicó una resolución por la que un acto de contenido tan económico como es el reconocimiento de una prestación de maternidad o paternidad, que en teoría estaba sujeto a función interventora plena, pasó de estar sujeto a función interventora plena a control financiero permanente. Y todo ello porque se había conseguido convertir ese acto administrativo de reconocimiento de la prestación de maternidad o paternidad, lo habían conseguido convertir en un acto administrativo automatizado, de los que habla el artículo 41 de la Ley 40/2015, donde no había ninguna intervención directa de ningún funcionario público. Y en la medida en que no había ninguna intervención directa de funcionario público y no había ninguna obligación por parte de un ciudadano de aportar documentación adicional al expediente, se cambió el control previo de legalidad a un control financiero posterior. Esto tenía su apoyo en la modificación que se hizo en su momento de la Ley General Presupuestaria y lo que os comento, lanzo la posibilidad de que si estamos haciendo una apuesta definitiva por la contratación electrónica, en el procedimiento administrativo súper simplificado de 159.6, en teoría, en la medida en que no está sujeto a prestación de garantía definitiva, el propuesto como adjudicador no debería aportar ninguna documentación nueva. Si además son interoperables el ROLECE con los distintos registros administrativos, si planteo la posibilidad de que eso pueda convertirse en una actividad automatizada administrativa y llegar a un control permanente y eliminar incluso la función interventora de un acto tan, por así decirlo, tan administrativo y tan económico como podría ser la adjudicación de un contrato. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar.